Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les traigo hoy con gozo un encuentro gozoso, valga la redundancia, una entrevista que llevamos bastante tiempo pergeñando y que a mí me hace una especial ilusión porque tenemos hoy con nosotros en Adoración y Liberación a nuestro querido hermano don Antonio Peña, historiador, hermano en la fe y persona que comparte todas y cada una de las batallas que estamos llevando adelante. Don Antonio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar en su programa. Las gracias a ti, Antonio. Voy a pasar ya hechas las presentaciones a tutearte porque te tengo como un hermano y gracias de corazón pues, por venir un poco a iluminarnos en estos tiempos tan difíciles. Sin duda, tu aportación va a ser muy valorada por nuestros hermanos de Adoración y Liberación. Vosotros estáis iluminando. Vosotros estáis iluminando. Te lo agradezco de corazón. Intentamos luchar como se puede. A los que no tengan todavía el placer de conocer a don Antonio Peña, ya les adelanto que si Dios quiere van a tener ocasión de disfrutar de su presencia en más ocasiones. Don Antonio Peña es profesor, es doctor en historia, es diplomado en ciencias religiosas y además de ser un gran historiador, reconocido por ello, es especializado en concreto en la historia de la Iglesia. Por tanto, saben que tiene el perfil que ahora mismo necesitamos también para conocer de dónde venimos y, desgraciadamente, en muchas ocasiones a dónde vamos. Es autor de un sinfín de publicaciones, reseñas científicas, articulista, ha escrito más de un centenar de artículos de opinión, ha escrito diversos libros, el gobierno del cardenal Portocarrero, de Austria a Borbones, libros muy interesantes, siempre tratando la historia desde un punto de vista también trascendental en muchas ocasiones. Ha escrito además un libro, ahora le voy a preguntar sobre él, al que sé que él le tiene especial cariño, que se llama Japón a la luz de la evangelización. Un libro que puede ser una joya para estos tiempos y sobre el que, si Dios quiere, hablaremos más adelante. Y en definitiva, pues bueno, es un reconocido articulista e historiador en España y tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Así es que, Antonio, te reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Antonio, antes de empezar a explicarles a nuestros hermanos de qué vamos a hablar hoy, porque es un tema que estoy seguro que están deseando escuchar, comentábamos antes a micrófono cerrado el especial cariño que le tienes tú a esta publicación llamada Japón a la luz de la evangelización. ¿Por qué le tienes cariño a ese libro que escribiste? Porque, bueno, primero es un ensayo. Es el libro quizá más pequeño que he escrito, pero le tengo especialmente cariño porque trata de la labor de la Virgen María en tierras japonesas. ¿De la mano de quién? De la mano de España. Y cómo la fe fue dada por la labor hispana, pero cómo se conservó. Se conservó a pesar de todo, a pesar de las persecuciones, sin sacerdotes, sin Eucaristía, sin confesiones, sin sacramentos, en muchos casos sin la Biblia, sin el Nuevo Testamento. Y pese a todo se conservó. En las persecuciones, lo primero a que se obligaba al detenido no era a renunciar a la fe, que sí, sino a escupir sobre la fumie. La fumie es la imagen de la Virgen María. Aquí en España, especialmente en nuestra última gran persecución religiosa, en el 36, se obligaba a escupir sobre el crucifijo. ¿Eso es? También en la guerra cristera. Pero allí en Japón era especialmente para los perseguidores del cristianismo, era especialmente odiosa la Virgen María. Y bueno, este libro quise ponerlo al alcance, este ensayo es pequeñito, al alcance del mayor número de personas, poniéndolo a la venta en Amazon. Ajá. Este tipo autoedición para que la gente pudiera
adquirido. A esa historia. Pues sin duda que dejaremos enlace, hermanos, a esta publicación, también al resto de publicaciones principales del doctor Peña, pero sin duda que entiendo el cariño que dice tenerle a esa obra, porque fíjense lo que tiene que ver con lo que nos viene, ¿no? Estamos hablando de cómo Japón tuvo que resistir casi 3 siglos sin sacerdotes, sin sacramentos y mantuvo la fe, gracias a lo sobrenatural, a la Santísima Virgen María y, bueno, también al influjo ese hispano de esa misión que había llevado la fe, ¿no?, a Japón. Y, bueno, en definitiva, Antonio, creo que podemos aprender mucho cara a lo que nos viene, ¿verdad? Desgraciadamente, sí, por gracia efectivamente. de Dios. Solo la Virgen María, es más, en el Tibidabo están las pinturas de las visiones de Don Bosco y hay pinturas de una serie de mareas y hay barcos, y hay un barco principal, que es la iglesia, que se sostiene, la iglesia verdadera, que se sostiene sobre 2 columnas. Una es la Eucaristía y otra es la Virgen María. Así es. La Eucaristía parece ser, y está profetizado, que nos la quitarán, el sacrificio. ¿Y sobre qué nos tendremos que sostener o que agarrar? A la columna de la Virgen María, igual que en los católicos japoneses durante más de 300 años. Así es. Pues yo te invito, Antonio, a que en un futuro no muy lejano podamos tener un programa sobre este asunto, porque me parece que puede ser un gran testimonio, ¿no?, desde tu conocimiento sobre el tema, pues de esperanza, ¿no?, en definitiva, y de fuerza para todos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, hecho este preámbulo, vamos a empezar a tratar el tema que nos traía hoy especialmente. Ustedes saben que venimos trabajando en Adoración y Liberación humildemente y como podemos desde hace mucho tiempo, todo lo relativo a los últimos tiempos, todo lo que proféticamente, bíblicamente está determinado, todo lo que está por venir a la luz de las Sagradas Escrituras y de las profecías. Saben que hemos hablado mucho, lo hemos hecho pues diversos colaboradores de Adoración y Liberación, el profesor Damián Galerón, el profesor Laureano Benítez, yo mismo y otros colaboradores sobre las 70 semanas de Daniel, sobre la abominación de la desolación, sobre el periodo de reinado del anticristo, sobre el falso profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que siempre hemos tocado de refilón y sobre el que todavía no hemos profundizado lo suficiente y sobre el que ustedes nos han pedido en muchas ocasiones profundizar. Y providencialmente el Señor ha puesto en nuestro camino a don Antonio Peña para que nos trate de este tema, porque es un estudioso empeñado en este asunto y lo hace además desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la fe, lo cual pues es garantía, al menos para nosotros, de veracidad o al menos de intento de tener la máxima verdad posible. Se trata del asunto del gran monarca, se trata del asunto también relacionado con eso que se ha venido a llamar el caudillo del Tajo, este tema tan apasionante que interfiere en este relato que solemos aprender y solemos contar sobre los últimos tiempos y al que no se ha dado el suficiente tratamiento nosotros los primeros. Y creo que con la ayuda de don Antonio vamos a intentar paliar esta carencia. Así es que, don Antonio, si te parece, perdóname, es que como eres un intelectual, no me sale hablarte de tú, pero... Antonio, si te parece, vamos a meternos en el asunto y yo te diría, venga, vamos allá, disparo. Para enmarcar el asunto, podríamos empezar a hablar de las 70 semanas de Daniel como ese marco, ¿no?, fijado sobre el pueblo de Dios, sobre la ciudad santa, porque sé que tú desde ahí desarrollas este tema con tu hipótesis de trabajo, que es fantástica y que yo he podido acceder a ella. ¿Qué nos dirías sobre esto? Voy a ser muy corto porque hay otros, el profesor Galerón, que los pone fantásticamente bien. Simplemente cito, y quiero citar leyendo. Dice Daniel, 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para poner fin a la rebeldía y a los pecados, para expiar la culpa, ¿vale? Las 70 semanas se dividían en 2 periodos. Un primer periodo de 69 semanas y un segundo periodo que es la última semana.
cada semana tendría 7 años, lo que hace unos 483 años. Ahora, ¿desde cuándo contar estos años? Bien, pues hay ahí un acuerdo de todos los estudiosos que habría que contarlos desde la reconstrucción del templo. El templo fue destruido por los caldeos en el 596. Pues desde la destrucción del templo a la reconstrucción. La reconstrucción se hace con el decreto de Asterjerjes en el año 444. Por lo tanto, tenemos 483 años a partir del año 444 a.C. ¿Qué nos da? El año 33 después de Cristo. La crucifixión de Cristo. Por lo tanto, después del término de estas 69 semanas, antes del inicio de la última semana, tendríamos dos eventos. Uno, que además ya se dice en el Antiguo Testamento, al Mesías se le quitará la vida, y la destrucción de la ciudad y del templo santo. Con la destrucción del templo, los judíos pierden el sacrificio y se inicia el judaísmo talmúdico, que es el judaísmo actual, no es el judaísmo del Pentateuco, de la Torá. Es decir, hay una ruptura con el judaísmo, entre el judaísmo tradicional y el nuevo judaísmo. El judaísmo tradicional es recogido por nosotros los cristianos, que la Iglesia Católica lo sigue definiendo así en el catecismo. Somos el pueblo de Israel. Y dice concretamente el nuevo pueblo de Israel. Pero es que somos el pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos, por hacer algunas citas, ¿no? Zacarías 9, Isaías 9, Daniel 9, curiosamente 999. Vaya que sí. Bien, entonces, con la destrucción del templo, el final del sacrificio, comenzaría lo que se ha dado en llamar la condensación profética. El reloj de Daniel se para. Bien, ¿cuándo comenzaría? Lógico es que comenzase con la reconstrucción del templo. O por lo menos la reconstrucción, porque habrá una reconstrucción del templo en el Apocalipsis, el tercer templo, que de hecho ya se está preparando, ya hay incluso sacerdotes actualmente, que han sido nombrados sacerdotes del futuro templo. Pero y parece ser que todos, y yo me incluyo, la gran mayoría de los exégetas y estudiosos de estos temas están de acuerdo en que se pone en marcha otra vez con la creación del Estado de Israel en el año 48. ¿Vale? Entonces, hemos de tener muy en cuenta lo que se construye en el año 48 no es Israel. Se llama Estado de Israel, pero no es Israel. Israel somos nosotros. Ya se construye el reino de Judá Leví. El reino de Israel llegó un momento en que se divide en dos. En el reino del norte, que es llamado reino de Israel, donde están 10 tribus, las 10 tribus de Israel, esas famosas 10 tribus perdidas, que se dicen perdidas, pero en realidad no están perdidas. Ya diremos por qué. Y el reino del sur, que es el reino de Judá Leví, porque allí quedaron la tribu de Judá y la de Leví, que eran los sacerdotes, que continuaron haciendo el sacrificio. ¿Qué pasó con el reino del norte? El reino de Israel perdió la fe. Fue destruido por los babilonios y hubo una gran diáspora. Estas tribus, algunas se quedaron en Asia Menor, la actual Anatolia, la actual Turquía, la península de Anatolia. Otros pasaron el Cáucaso del este, ¿vale?, hacia el norte, Rusia, y entraron en Europa. Y llegaron al Cáucaso del oeste, como lo llamaban los griegos, la península ibérica. Realmente en Europa occidental, pero especialmente desde el Ródano hasta el Ebro. Lo que siempre se ha llamado la Hispania Mayor y la Hispania Menor, la Septimania, etc. Ahí se concentró la gran parte del pueblo de Israel, de las 10 tribus de Israel. ¿Por qué llegaron a ese otro Cáucaso de Occidente? Y no se quedaron en el Rin, por ejemplo.
Pues porque en toda la tradición bíblica hay una gran relación entre el pueblo de Israel, y especialmente el reino del sur, y Tarsis. Jonás, ¿dónde iba? A Tarsis. Y hay diversas citas a lo largo del Antiguo Testamento, las naves de Israel que van y vienen de Tarsis. Es decir, ya había una relación. Esas 10 tribus se funden con la población. De tal manera que nosotros somos, por fe, continuadores de la antigua fe. Pero incluso habría una parte, una milésima parte genética de continuadores genéticos, ¿vale? Sin embargo, la diáspora del año 70, con la destrucción del templo, de los judíos, hacen el mismo recorrido y se establecen también en Europa occidental, pero hacen una cosa, que crean juderías. Se establecen, crean núcleos propios. ¿Por qué? Esto ya lo podemos decir más adelante, lo desarrollaremos. Sí. Por una sencilla razón, habían roto con el sacrificio. Solo les quedaba la interpretación a las escrituras. Es decir, el Talmud. ¿Vale? Y había que conservar esas interpretaciones. Y de hecho surgen diversas escuelas rabínicas. Pero había que conservar eso. ¿Y cómo conservarlo? Cerrándose. Haciendo ese tipo de poblados, los judíos, ¿no? Que tanto hemos conocido en todas en la historia de nuestras ciudades. Por lo tanto, don Antonio, a usted también le salen las cuentas. 1948 más 70 son 2018. Efectivamente. Yo no quiero dar fechas, sí, ¿vale? No, claro. Pero bueno, las matemáticas son las matemáticas. En las revelaciones privadas, hay que decir, la revelación pública está terminada. Son las escrituras. Punto final. Sí. Las revelaciones públicas sirven, pues, para incrementar la fe, para dar soporte a nuestro proceso de fe, incluso dar soporte a las... Oye, mira, cree en las escrituras, porque mira, la Virgen María te está diciendo esto. Hay una aparición que es, yo he intentado extenderla, esta aparición, que es la de Isabel Canori, la beata Isabel Canori, reconocida por la Iglesia. Nació en 1770, 80, cuando la Revolución Francesa. ¿Vale? Y entre los años 1820, 21 y 22, tuvo revelaciones de la Virgen María sobre los últimos tiempos. Y llegó un momento en que, bueno, ella vio y le enseñó todas las catástrofes que iban a suceder y ella se asustó mucho. Y la Virgen María le dijo, tranquila, esto no va a pasar ahora, pasará dentro de 200 años. Bueno, era en aquel momento, 1921-22, sumemos 200 años. Es una revelación donde no dice una fecha, pero da realmente un periodo concreto. Una aproximación. Y además, por tanto, coincide su tesis o su estudio pues con lo que hemos venido hablando en muchas ocasiones aquí, de que desde 2018 pues quedarían esos 7 años, ¿no? Para el cumplimiento profético, para la plenitud, ¿no? En ese sentido. Hemos de recordar que 7, ¿cuánto hemos de perdonar? ¿3 veces? No, 70 veces 7. 7, bíblicamente, es un número de plenitud. 70 veces 7, la plenitud de la plenitud. 70 semanas están fijadas, dice Daniel, para que se cumpla la plenitud. Así es, así es. Fantástico. Don Antonio, al hilo de lo que usted está exponiendo, al hilo, perdona, de lo que estás exponiendo, el lugar de acción del cumplimiento profético, por tanto, puede sorprender a muchos cuál es, ¿no? Es España. España incluye Portugal. Es Hispania. España. Retomo el hilo que decía al principio.
tiene una lógica. La división que se produce, división entre comillas, que se produce entre Pedro y Pablo. ¿Pedro a quién va a predicar? Va a predicar a los judíos, a la tribu de Judá, Leví, para que recuperen la fe. Eso es. ¿Y San Pablo a quién va a predicar? A los gentiles, ¿eh? A las antiguas 10 tribus de Israel, para que recuperen la fe. Se viene a Occidente. Pero no solo eso. Tenemos la figura de Santiago. Santiago, con la Virgen María a orillas del Ebro. Es decir, que en ese Occidente, especialmente en Hispania, es lógico y normal que tuviéramos una misión. Es decir, nuestro ser, como españoles, incluyendo también portugueses, está en la misión de evangelización, está en la fe. Sin la fe desaparecemos. De hecho, siempre que en España se ha perdido o se ha debilitado la fe, siempre ha habido disrupciones y separaciones, guerras civiles. Cuando ha estado unida en la fe y en el proyecto de evangelización, ha sido unida y la que más fuerza ha tenido, iba a decir en el orbe, pero por lo menos en Occidente. Sin duda. ¿Y ahora dónde estamos? En ese proceso donde nuestra patria ya no es católica, ni siquiera cristiana, han entrado falsos dioses y tenemos pues la situación que tenemos de descomposición. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Qué bello y qué cierto ese paralelismo, ¿no?, que presentas, como el pueblo de Israel perdió la fe y esta fue recuperada pues por la evangelización, ¿no?, de Santiago Apóstol. Y como una vez recuperada la fe, pues ese Israel Hispania, ¿no?, reanuda esa misión de evangelización, ¿verdad? Háblame un poco, Antonio, si te parece de esto, de la recuperación de la fe por los pueblos occidentales, especialmente en Hispania, ¿no?, y qué consecuencias tiene. Bueno, realmente el único país Región, ¿no? Puntos de estados, sí, que son hispanos, que han luchado en Occidente por la fe, somos nosotros. Somos nosotros, nuestra patria hispana. Somos los únicos. Incluso tuvimos que ayudar a los reinos centroeuropeos para mantener la fe católica, pero además también contra el musulmán. Si no, el musulmán hubiese llegado a Viena y hubiese llegado a Roma, que es el proyecto. Y todavía siguen teniendo ese proyecto. Y de hecho, bueno, ¿cuál fue la misión? Una vez recuperada esos 8 siglos de reconquista, ¿por qué reconquista? ¿No? Como se dice ahora, ¿no? De guerras, de tal, no, es una reconquista, de conquista, no es reconquista. Reconquista significa volver a conquistar lo que una vez fue tuyo. Volver a restablecer, volver a establecer. ¿Cuál es la misión de España? Extenderlo al mundo entero. Antes hablábamos del Japón, pues se llega hasta el Japón. Se quería incluso hasta la China. Felipe II no solo evangeliza o intenta evangelizar Japón, también la China, hasta los confines de la tierra. De hecho, tengo aquí la cita de Juan Pablo II, a ver si la encuentro, perdonad, quiero leerla. Tómate tu tiempo, tranquilo. Quiero leerla. Juan Pablo II dice, en la ONU, Juan Pablo II, Pablo VI se dirigió a la ONU, no me sale el dato, pero bueno, lo digo de memoria, se dirigió a la ONU diciendo que la evangelización del mundo ya estaba cumplida. Estaba cumplida, entre otras razones, gracias a la misión hispana. Pero es que nos dicen las profecías que en los últimos tiempos vendrán cuando la fe se haya extendido al mundo entero. Así es, y aquí es donde enlazamos con un tema apasionante que tengo muchas ganas de que don Antonio nos comente, porque fíjense, hermanos, lo que en cierta forma
nos confirma, don Antonio. El ser de Hispania, el ser de España, de Hispania, es el cumplimiento de una misión, la de evangelizar, la de defender la fe. Nos ha explicado muy bien el doctor Peña, cada vez que España se ha apartado de esta misión, cada vez que ha perdido ese ser, se ha descompuesto. Y siempre hemos tenido ahí la figura de María, de la Virgen protectora, patrona, protegiendo, reencaminando, ¿no? Reencaminando esto mediante todo tipo de acontecimientos. Enlazamos este asunto con que las profecías afirman, y nos lo estaba señalando muy bien don Antonio, que cuando lleguen los últimos tiempos, hablamos de los últimos tiempos, no del fin del mundo, como siempre manifestamos, España se encontrará en una situación de quiebra. No hace falta que les diga la situación de quiebra moral, religiosa, social, económica en la que se encuentra nuestro país en este momento. Pero en ese momento surgirá un Salvador que restaurará la cristiandad desde España. En ese sentido, por tanto, don Antonio, ¿cuál es el marco y el momento, por tanto, histórico de la aparición de ese gran personaje al que nos estamos haciendo referencia, el gran monarca? ¿Y quién es él? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al gran monarca? Vale. Hay algunos que lo llaman el caudillo del Tajo. Mis últimas investigaciones separo. Yo pensaba hace tiempo que eran la misma persona. Yo las separo. Y parece ser que estoy de acuerdo con investigadores que están interpretando esto de esta manera, que son dos personas diferentes. Una, tal como dicen algunos Buch de Milas y algunos otros, San Francisco de Paula, algunos otros dicen, un anciano que es el encargado de una dinastía olvidada, que es el encargado de recoger al remanente fiel hispano, ¿vale? Y restaurar España. ¿Para qué? Para que se pueda enfrentar a un personaje, iba a decir diabólico, que va a intentar destruir lo que resta de la cristiandad. Si es que todavía hay algo, que yo ya... ¿Vale? Este anciano, que no tiene descendencia, dará la descendencia al gran monarca. Ese gran monarca gobernará junto con un Papa Santo. Dios dará a la Iglesia un Papa Santo. Se producirá en los tiempos del cisma. Se producirá un cisma y Dios dará a la Iglesia un Papa Santo. Y entonces se restaurará la cristiandad en sus dos cabezas. La cabeza terrenal, el gran monarca, y la cabeza espiritual, el Papa Santo. Básicamente la profecía consiste en esto. Y se enfrentará a esa figura y la derrotará. Y comenzarán aquí hay mucha controversia, pero bueno, yo lo voy a plantear y luego podemos entrar. A partir de entonces comenzarán los 1000 años de la Iglesia, del reinado social de Cristo, es decir, será como una nueva Edad Media. Todas las leyes, la moral, volverá todo a ser cristiano. Y en el último momento, Satanás volverá a ser desencadenado. Esta será... Esto es lo que algunos han venido a llamar milenarismo, ¿no? Exactamente. Pero no es esto. El milenarismo es una herejía. Eso es. Porque el milenarismo, tanto el milenarismo grosso como el suave, por decirlo de alguna manera, esto no es así, es herejía. El milenarismo dice que vendrá Cristo a gobernar directamente Él esos 1000 años. O que incluso gobernará espiritualmente. No. No es eso. Esa es la confusión en la que desgraciadamente han caído muchos hermanos. No es eso, sin ninguna duda. Por tanto,
la labor del gran monarca está fijada como la restauración, y volvemos al principio, de ese Hispania-Israel, ¿no, don Antonio? Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, hay básicamente dos tiempos. El tiempo de preparación, que es el tiempo precristiano. Dios va preparando, esto lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, va preparando. Es el primer tiempo. El segundo tiempo es el tiempo cristiano. Al final del tiempo cristiano es cuando sucede todo esto, son los últimos tiempos. Y después vendrá una restauración. Tenemos, por citarlo, en el Apocalipsis 20, 22, 23, se dice que cuando sucedió todo esto, Satanás estaba suelto y el ángel lo encerró y puso sellos sobre la puerta para que no engañase a las naciones hasta que pasasen 1000 años, al cabo de los cuales será soltado. Es decir, es en ese momento, al cabo de esos 1000 años, cuando comienza la parusía. Por lo tanto, hay que diferenciarlo. En el Apocalipsis los tiempos están mezclados. Y no solo en el Apocalipsis, en las diversas profecías. En Daniel 11 se describe la situación que da inicio a este tiempo, a esos 1000 años. Habla de un rey del norte que el momento en que más se hable de paz, el momento en que la gente esté más desprevenida, atacará de forma repentina y atacará a un rey del sur. ¿Vale? Dice concretamente, este rey del norte, ¿vale?, se creerá superior a todos. No es el anticristo. No es el anticristo, dice. Se creerá superior a todos. Hará terribles ofensas a Dios. Rechazará a sus antepasados. Al Dios de sus antepasados. Es decir, este es un cristiano. O alguien, como se dice en las Escrituras, alguien salido de nosotros, como se dice en el propio Apocalipsis, dice, rechazará al Dios de sus antepasados y al favorito de las mujeres. Ese favorito de las mujeres que le abre la puerta al santuario. Adorará al Dios, dice la actual traducción, al Dios de las fortalezas, que en la Vulgata es Maocín. Por ejemplo, exégetas y teólogos medievales, por ejemplo, Álvaro de Córdoba, sobre el año 800, lo traducía como, él decía que era Mahoma, ese Maocín. Por lo tanto, si ponemos allí, hay esa palabra, adorará al Dios de las fortalezas, que sus antepasados no adoraron, al Maocín, que sus antepasados no adoraron. Es decir, ¿a quién adoraban a sus antepasados? Es decir, una nueva prueba de que o es cristiano o proviene de una familia cristiana, ha rechazado a Cristo, ¿vale? Y dice que pasarán 1290 años, 1290 días. Estos son 1290 días con 3 años y algo, 3 años y medio, quizá un poquito más. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos, sí, 3 años y medio. Luego, ¿cuánto gobernará el anticristo en la parusía? 3 años y medio. Por eso ha habido esas confusiones. Sin duda. Tengo que decir que esto es mi interpretación, sí, ¿vale? Que intento está dentro de la Iglesia y que hay otros que a lo mejor tienen otras interpretaciones. Es la interpretación que yo ofrezco. Absolutamente, absolutamente claro. Pero me parece interesante en el sentido de que la relación que tiene la aparición del gran monarca, el anticristo, y la segunda venida de Cristo ha llevado y sigue llevando a una gran confusión, porque
Hay quienes establecen que es en la última semana de Daniel, al fin de los tiempos, cuando surge el anticristo. Y establecen la venida de Cristo, ¿no? Y entendemos, o al menos entiendo que así lo manifiestas tú, que se trata de un error de interpretación en el sentido que Cristo solo viene al final del mundo como juez, ¿no? Solo hay dos venidas. Dos venidas. La de Belén y la del final del mundo. Y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Qué reino? El reino del cielo. Correcto, correcto. Antonio. Ya no habrá más. Cielo e infierno. Punto final. Está claro. Y no quiero dejar escapar este tema. La diferenciación que tú haces, por tanto, entre gran monarca y caudillo del Tajo, ¿cuál es? El caudillo del Tajo, aquí ya entra incluso, o quiero acudir, a las apariciones de Ezquioga. Ajá. Aquí yo he estudiado un poquito de Ezquioga, pero hay otros grandes estudiosos. Laureano, por ejemplo, es un gran estudioso de Ezquioga, sabe muchísimo más que yo de Ezquioga. En Ezquioga se produjo entre el año 1934-35. Tengamos presente que ahí, en Ezquioga, se reunían hasta 70.000 personas. Sí. O sea, era muy importante. Y ahí a la Virgen María habló a los niños que vendría una república. Bueno, ¿cómo que vendría una república si ya había una república? Es decir, no se estaba refiriendo a ese momento. Eso es. Con una gran persecución, pero que solo duraría 3 días. Yo aquí hago el paralelismo: 3 días Jesucristo en la sepultura, ¿no? En la sepultura, 3 días de gran crisis del pueblo de Israel, ¿vale? Para el renacimiento. Eso es. ¿Vale? Para volver a nacer, para resucitar, que es la palabra adecuada. Entonces, al cabo de esos 3 días, nuestra patria resucita. ¿Quién la hace de resucitar? El caudillo del Tajo. ¿Vale? Yo tengo mi candidato. Yo, como tradicionalista y carlista, pues sixtino, pues tengo mi candidato. No quiere decir que lo sea, ¿no? Pero bueno, ya veremos quién es este caudillo del Tajo. Repito lo que había dicho casi al principio: de una dinastía olvidada que no tiene sucesión, un anciano, y que da la sucesión a un joven de 33 años. Es decir, hay durante todo el Antiguo Testamento hay toda una serie de prefiguraciones. La Eucaristía, el maná, el arca de Noé, pues el sagrario, donde la gente se salva. Dentro del sagrario, ¿quién está? La Eucaristía, Jesús. Pues aquí también tenemos una prefiguración de Cristo. Y también tenemos una prefiguración del anticristo. Es esa figura. Además, hay partes en el Antiguo Testamento e incluso en el Apocalipsis y en algunas cartas de los apóstoles, donde se dice que habrá muchos anticristos, que no son el anticristo, pero tienen el espíritu del anticristo. Eso es. Por eso sabremos que han llegado los tiempos finales. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, Jeremías 23, voy al dato. Jeremías 23 describe que Dios dará a David, al pueblo de Israel, un rey prudente. En Ezequiel, en los capítulos 38, 39, describe que es el momento en el que ese rey del norte, que sin duda yo cada vez estoy más convencido que es Gog, el príncipe de Gog, en el país de Magog, es decir, las guerras de Gog y Magog son ahora. Ajá. No en la parusía, al final del Apocalipsis. Atacará. Es cuando se sitúa aquí las guerras de Gog y Magog. Además, tenemos, espero no estar mezclando mucho las cosas, pero voy dando datos. Tenemos la profecía de Zacarías. ¿Cuándo sucederá esto? Acudamos a Zacarías, los 2 pastores de Zacarías, la profecía de los 2 pastores. Dios dará 2 pastores a la iglesia, un pastor sabio y un pastor necio.
Esto es Zacarías 11, me parece. El pastor necio, leo textualmente, un pastor sabio. El pastor necio no es el falso profeta del Apocalipsis, que cuando triunfa Cristo, Satanás con la bestia, con el anticristo y el falso profeta son enviados al lago de fuego. Aquí se habla de un pastor necio y dice: no se ocupará de la oveja descarriada, ni buscará la oveja perdida, no curará la herida, ni dará de comer a la debilitada. Se comerá la carne de las más gordas. Bueno, yo no sé quién es ese pastor necio. Cada uno puede tener el nombre que quiera. Sí. O a lo mejor alguien que pueda aparecer por allí, por estos mundos que antes eran de Dios y ahora cada vez son más de Satanás. Yo tengo a mi candidato, don Antonio, pero me voy a callar. Yo también, yo también tengo mi candidato. Permítame que no dé todos los datos, más que nada para no jugarme el trabajo. Por supuesto, don Antonio. Quiero ser muy eclesiástico. Sabemos perfectamente en dónde estamos. Por supuesto, y además es apasionante lo que está usted explicando, lo que estás explicando. Yo creo que antes de que acabe la entrevista te hablaré de tú, Antonio. Vamos a intentar. Es fantástico lo que estás explicando y desde luego, ¿cómo me recuerda aquello, no? Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, ¿no? Ante su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo. El reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego, esto que tú también tienes también en tu estudio, y cómo esto enlaza con el tema del gran monarca y el precursor o anunciador del anticristo. O sea, es decir, por lo tanto, y en resumen de lo que tú nos manifiestas, el final de los tiempos será cerrado con la aparición del gran monarca, que pondrá fin a la era de las revoluciones, que dará inicio a esos 1000 años que tú hablas de un gobierno en la tierra terrenal y un gobierno espiritual por un Papa Santo, no nada que ver con ese milenarismo que habla del reino directo de Cristo en la tierra, etcétera. Me parece que es apasionante. No quiero cansarte mucho, pero sí permíteme que te pregunte. El aviso y el milagro, del que también habría mucho que hablar, ¿serían en cierta forma utilizados para todo este tema que estamos hablando, ¿no? ¿De qué manera puede surgir un personaje que es prefiguración del anticristo que utilice esto para proclamarse como el esperado? Esto que hemos hablado en otras ocasiones. Este señor, sea quien sea, este rey del norte, se sentará en el santuario. O por lo menos ocupará el santuario, digamos, dejémoslo así. Ocupará eso. ¿Vale? Quien le abre la puerta es el pastor necio. Pero, para hacer que todo el mundo... Primero, todo el mundo le confunde con el gran monarca. ¿Por qué? Porque proviene de la rama de Israel. Pero no de la rama de David, sino de la rama de Dan. ¿Vale? Establecerá la abominación de la desolación. Suspende el sacrificio, lo suspende todo, la Santa Misa. Pero para que la gente le reconozca, algo tiene que ocurrir. ¿Por qué te voy a seguir yo a ti? ¿Por qué? Porque yo soluciono todos tus problemas. Yo soluciono la guerra. Yo soluciono las enfermedades, la peste. No sé si lo vais pillando. Perfecto. Lo soluciono todo. Perfectamente. ¿Vale? Satanás, y no solo Satanás, los seguidores de Satanás siempre son los imitadores de Cristo. Imitadores del cielo. Y utilizan la creación y la creación de Cristo, de Dios, ¿vale? Y las cosas de Cristo para hacer sus cosas. El aviso del cielo, esto es interpretación personal, será utilizado por este individuo para presentarse. Mira, yo soy. De hecho, hemos leído en Daniel que él se cree por encima de todos y de todo.
Antes lo hemos citado. Utilizará, yo estoy convencido, utilizará todo esto. Hay quien dice ya otras teorías, ¿no? Haciendo un paréntesis, que a través de las 5G, el Blue Beam y tal, bueno, y que se pueden hacer imágenes y tal, bueno, pero desde luego habrá un aviso, y en ese aviso, pues sin duda, yo pienso que va a ser utilizado por este personaje para entronizarse. Correcto, sin ninguna duda. Me ¿A parece este personaje quién se le opone? ¿Se le opone Cristo? No. Los que dicen que Cristo viene al final de los tiempos, no. Cristo se enfrenta a Satanás y derrota a Satanás. Y se narra especialmente al final del Apocalipsis, los últimos capítulos del Apocalipsis se narra. Quien derrota a este personaje es el gran monarca, que es a ejemplo, prefiguración de Cristo, a ejemplo de Cristo. Esta es mi interpretación del asunto. interesantísimo, don Antonio. Me estaba sonriendo porque me recordaba cuando hablabas de cómo Satanás y sus secuaces imitan, ¿no?, en todo al cielo. Me acordaba de aquellas palabras de San Padre Pío de Pietrelcina cuando decía que el diablo es el mono de Dios, ¿no? El mono de Dios. Es cierto, sí, ¿no? Sí. Y el gran monarca imita a Cristo. Eso es como un Cristo. Eso es. Él es célibe, él es santo, él actúa conforme a la voluntad de Dios. ¿Vale? Este personaje será todo lo contrario. Será un lascivo, será... dice Daniel, hablará cosas terribles contra Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí hay dos personajes, este rey del norte y el anticristo, que no podemos confundirlos. Es lógico que se hayan confundido, pero creo que hay base suficiente para separarlos los dos y situarlos, uno en el presente, en el momento de los últimos tiempos, y otro al final del mundo. ¿Vale? Será de la estirpe de Dan, he dicho antes, mientras que el otro es de la estirpe de David. Dan nace en el río Dan, nace en el monte Serión. ¿Vale? Curiosamente, es ahí donde se narra que los hijos, Génesis capítulo 6, 6.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran bellas, escogieron entre ellas a las que quisieron. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Los demonios. Ángeles caídos. ¿Vale? Y curiosamente, en el libro de, lo voy a leer textualmente, en el libro de Enoc, capítulo 6, cita a estos ángeles caídos y da algunos de sus nombres. Y curiosamente, hay una serie de familias reales que van a coger agua del río Dan para, entre comillas, bautizar a sus hijos. Mientras que hacen muchos cristianos, van al Jordán a bautizar, a coger agua del Jordán para bautizar a sus hijos, ¿vale? Curioso paralelismo. Sí. Flavio Josefo habla de todo esto y establece que establece un paralelismo con Nimrod. Nimrod es el que está contra Dios y tiene una esposa o una concubina. Semiramis. Flavio Josefo describe todo esto. Y Nimrod fue hijo de Cush, su padre Can y el abuelo Noé. Bien. Fue quien construyó la Torre de Babel y el símbolo era la serpiente. Bien, en Romanos 1, 23, dice, decían ser sabios, pero se hicieron tontos.
pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imagen del hombre mortal, e incluso por imágenes de reptiles. O sea, que para saber quién es ese personaje, ese rey del norte, pues posiblemente tiene una esposa, una concubina, que debe ser una lasciva, bueno, unas facultades realmente satánicas. Se le describe como mujer feroz y de baja condición. Y por tanto, analizar qué miembro de la realeza encaja con esta descripción. Encaja con esa descripción. Está unido a una mujer que encaja en la descripción de Semiramis, ¿no? ¿Y quién es ese individuo que proviene de Dan, que tiene la flor de lis también en su escudo, pero el gran monarca que tiene también la flor de lis? Por eso se les va a confundir. Pero además el gran monarca tiene los dos sagrados corazones. Eso es. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Eso es. Hay algún otro detalle que nos reafirma en estos dos tiempos diferentes. Que antes de la segunda venida ha de triunfar el Sagrado Corazón de Jesús, especialmente en España, según se le manifestó a Bernardo de Hoyos y Santa María de Alacoque, y reinaré, y especialmente en España, con especial devoción en España. No puede ser, sí, eso sucedió durante el franquismo. No, porque no era una especial devoción. Sí que había gente devota, pero no había una especial devoción. ¿Vale? Tiene que triunfar, y es promesa de la Virgen María, que triunfará su Inmaculado Corazón, y promesa de Cristo. De ahí esto sustenta también estos 1000 años anteriores o que preceden a la parusía, como intermedio. Apasionante. Sí. Apasionante, Antonio, escucharte. Me estaba ahora recordando cómo me llamó la atención el leer, ¿no? Que la Semiramis figura en ese segundo círculo del infierno de Dante, ¿no? De Dante. Es justamente la lujuria, ¿verdad? Es la lujuria. Curiosísima. Una señora absolutamente lujuriosa, feroz, que incluso su relación con sus hijos. Semiramis mató a uno de sus hijos. Esta señora también, si no va a matar, o ha matado o va a matar a alguno de sus hijos. ¿Quién figura? A lo mejor no la conocemos, pero si está allí presente, ¿quién ha matado a alguno de sus hijos? Yo no puedo decir más. Me parece, Antonio, que nuestros espectadores, nuestros seguidores, nuestros queridos hermanos estarán muy satisfechos con lo que has dicho y con lo que no has dicho, porque me parece que a buen entendedor pocas palabras bastan. La verdad es que no sé si quieres hacer alguna última reflexión antes de finalizar. Desde luego, entiendo yo, por lo que tú has explicado, que el caudillo del Tajo pasa esa sucesión al gran monarca, ese joven de 33 años que va a llevar a cabo el resto de la misión, y que, bueno, pues entre tanto pues se ha producido la guerra, ha surgido el pacificador, ha llegado el aviso que se utiliza para ocupar la silla de Pedro. Bueno, todo lo que nos has explicado, no sé si quieres hacer alguna reflexión final sobre ello, porque desde luego es un tema apasionante y sobre el que sin duda, si tú quieres y nuestro Señor nos lo permite, seguiremos hablando. Sí, hemos tocado solo la superficie. O sea, por eso. Y es apasionante porque estamos implicados nosotros. Eso es. La última reflexión quizá es que nosotros, las Españas, como siempre se había dicho tradicionalmente, tenemos una misión y nuestro ser está en función de esa misión. Si perdemos ese ser, que es el ser católico, no ya cristiano, no, católico, lo perdemos todo, dejamos de ser. Por lo tanto, desde aquí hago yo un llamamiento a todos los hispanos, a las Españas y a todos los que nos vean fuera de las Españas,
de Aqueste y Allende de los mares, que vuelvan a nuestro ser católico, porque entonces estarán arraigados en una misión, que es la misión de Cristo. Fantástico, Antonio. Fantástico, y la verdad es que emocionante para nosotros, Adoración y Liberación, una comunidad que se centra y se basa en las Españas. Una comunidad que tiene un equipo de trabajo distribuido en las Españas. Y una comunidad que se llena de gozo viendo que todos los hermanos que colaboran con nosotros nos sentimos hermanos, hispanos, y es bellísimo, ¿no? Porque al igual que dentro de España como país actual hay como una especie de sentimiento general autosuicida, ¿no? Es decir, de autodestrucción. Dentro de las Españas también existe ese movimiento de los que consideran a España, ¿no?, como la enemiga, ¿no? Mientras que nuestros hermanos en la fe entienden la llamada profética a la que todos unidos, ¿no? España, esta y Allende los mares, como tú dices, estamos llamados, y por eso pues se nos habla con cariño, ¿no?, de ese sentimiento de madre patria, ¿no?, o de estar todos unidos en esta misión profética que me parece que tú has señalado muy bien históricamente y ahora has llamado a realizar de una manera emocionante. Es una misión de todos los católicos, de toda la universalidad católica, de todos los bautizados. Ay de mí si no evangelizar. Eso es. Pero la Virgen María señaló a orillas del Ebro a Santiago, y de ahí la recuperación especialmente, esa misión especialmente a España, que es la que ha dado la fe al mundo. Así es. Esa es la... Y precisamente la secta, como la Virgen María la llama, la secta. ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? Perfectamente. ¿A quién odia más? A España. A España. Bueno, aparte de a María, a Cristo, odia a España porque es el que siempre ha estado en primera línea de la misión. Sí. Y ha tratado siempre de destruirla. Siempre. Y nuestra división de las Españas viene por la acción de la secta. Así es, absolutamente de acuerdo. Pues me quedo con esto último que dice don Antonio: ay de mí si no evangelizara. Evangelizar, lo que nos manda Cristo, que no es hacer proselitismo como hoy se nos intenta vender, sino que es anunciar a toda la humanidad lo más grande que tenemos, que es el tesoro de nuestra fe. Antonio, querido hermano, gracias de corazón. Espero que hayas estado a gusto en esta casa, que siempre ha sido tuya, pero desde hoy más especialmente tienes las puertas abiertas. Les anuncio que si Dios quiere, dentro de un breve espacio de tiempo, estaremos haciendo un interesante encuentro sobre este asunto, sobre, como el que muy bien ha dicho don Antonio, el monarca, el gran monarca, el caudillo del Tajo, etcétera. Solo hemos hecho que abordar la superficie. Estaremos haciendo un programa especial con don Antonio Peña y con don Laureano Benítez, que también ha estudiado este asunto, para poder compartir opiniones. Hablaremos también con don Antonio, si quiere, de ese magnífico libro del que les vamos a dejar descripción sobre la evangelización de Japón y el ejemplo de fe que nos están dando hoy, ¿no?, con lo que necesitamos, y de tantas otras cosas que tú quieras y el Espíritu Santo te sugiera, Antonio. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros en Adoración y Liberación. El placer es nuestro, sin duda. Dios te bendiga. Y, por supuesto, antes te lo decía, antes de comenzar, es Dios y la Virgen María quien nos está uniendo, nos está reuniendo. Sin ninguna duda, y hemos podido hablar tú y yo antes de que así lo hemos podido comprobar, sin ninguna duda. Así es. Antonio, gracias de corazón y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias por habernos seguido. Les ruego de corazón, compartan esta entrevista. Hagamos que llegue a cuanta más gente mejor para que puedan escuchar otra voz autorizada y además una voz que es absolutamente fraterna, porque es de los nuestros. Y los nuestros saben que son esos que caminan intentando conseguir llegar al final de los tiempos con un Cristo que cuando venga a la tierra encuentre fe. Vamos a seguir en ese camino. Extiendan esta entrevista. Léanse la descripción del vídeo, porque les voy a dejar enlace a obras de don Antonio que pueden ustedes acceder a ellas para
leer verdaderos contenidos, ¿no?, necesarios en los tiempos de hoy, y les espero muy pronto. Un abrazo muy fuerte, don Antonio, un abrazo muy fuerte a todos, hermanos. ¡Viva Cristo Rey! Hasta pronto.